Acá ya están funcionando con los LED. Realmente sorprendido con el resultado que están dando. Está, bueno, ahora simplemente montada ahí, no se va a ver. Pero para hacer las primeras pruebas no está montado en la ubicación que corresponde. Pero por lo menos estamos viendo cómo llega con unos 200 lux aproximadamente acá en el sillón, donde anteriormente teníamos unos 45, y acá en la punta de la mesa 180, y en la otra punta cuando llegamos con unos 11 o 12, vamos llegando con 22. Así que realmente muy buena luz la que está dando. Es más, todavía puedo probar prender las halógenas, aunque claro, está puesto el perfil de aluminio, intercede un poco, está ahí en el medio. La ubicación final va a ser más arriba, con lo cual el vidrio me va a dar mayor apertura. Voy a perder algo de direccionalidad, pero creo que va a quedar mejor todavía. Así que muy conforme. Ahí estamos con a ver si se ve. Bueno, 1 ampere, más o menos unos 15.7 volt. Y bueno, estoy alimentando mi fuente, si les interesa, con un transformador común. Es más o menos unos 35 volt. Y bueno, a partir de acá regula con esta tensión y corriente que dice la fuente que está entregando. Así que en definitiva me parece que va a andar bien. Ahora solamente conseguir el perfil de aluminio del tamaño correspondiente, montar los LED en más o menos las mismas ubicaciones donde estaban las lamparitas, y listo. Bueno, pensar qué fuente ponerle para que se alimente a esta tensión y corriente. Me pasó algo malo. Ya los tengo todos montados en el perfil que va. Compré el perfil de largo adecuado, pero si bien las medidas son exactamente iguales, este perfil estaba un poco cerrado y no me entraba en los portalámparas. Y justamente ahora estaba por hacer la prueba final. Bueno, lo que hice fue abrirlo con unas pinzas. Acá se ve claramente como le di un poco más de apertura. Pero después de hacer esto, uno de los LED me dejó de funcionar, el LED que estaba acá. Así que espero yo que haya sido simplemente que se desoldó. Yo ya lo saqué, el LED está acá abajo. Vamos a ver si de alguna forma se puede llegar a probar y resoldar. En todo caso, es tan chico que se complica todo, pero bueno, quizá a algunos les sirva como experiencia. Tengan cuidado. Voy a probar acá en juntura. No sé cuál es cuál. Esto es realmente complicado. Bueno, ahí no prende. Ahí sí. No sé si se llegó a ver. Ahí prende. Así que bueno, trataré de soldarlo nuevamente acá. A ver qué hace. Tendría que... Tiene un puntito. A ver si justamente así es como tendría que ir. Pero... así. No sé cómo voy a hacer para soldar eso. Bueno. Si no, de última lo que voy a tener que hacer es sacrificar el LED de mi linterna casera, aunque se supone que es otro modelo. Pero bueno, de última. Encima lamentablemente no tengo más, solo 5, y ya ahora será muy difícil de conseguir. Tengo suerte.
quizá me convenga soldarlo un poco así de costado. Me da más margen. Y espero que no se termine dañando, ¿no? Ahí parecería que está. Si anda esto es un milagro. Y no es. Claro, este funciona bien. Y este no quiere saber nada. Vamos a probar de vuelta. De este lado. Quizá podría de alguna forma dejarle esto. Bueno, me parecería que está funcionando. Bueno, ahora sí probarlo con toda la potencia. Espero que no falle. Bueno, ya estaría casi todo listo. Lo único que falta es, bueno, la fuente de alimentación, que es muy importante también. Pero hace mínimo una semana que estoy pensando con qué alimentarlo, porque simplemente en realidad lo más fácil es y lo mejor es poner un generador de corriente constante de 220 en el caso de Argentina a 1 ampere, 1050 miliamperes por ejemplo, que es lo que se puede llegar a conseguir, pero en este momento es muy difícil de conseguir acá en Argentina. Los que conseguía no me gustaban o eran demasiado caros. Ideal hubiese sido uno de estos, por ejemplo, es un Mingwell de 1050 mA, porque se utilizan con LED de 350 mA en paralelo, o sea, 3 paralelos de LED de 350 mA. Pero bueno, como esto no lo puedo conseguir, estuve pensando todo el tiempo, porque además de fanático de los LED, soy fanático de la eficiencia, cómo lo podía hacer de la mejor manera. Y toda mi vida, y les voy a mostrar, tengo una pequeña colección de fuentes. A ver. ¿Qué pasa? Vamos a mostrar la fuente, ven, hijas. Acá tengo un cajón. Bueno, este es el iluminador de acuario que alguna vez armé con una fuente de corriente constante de 700 mA. Pero bueno, lo que les quería mostrar es mi colección de fuentes. Acá tengo fuentes de transformador y fuentes conmutadas o switching, y no tengo ninguna que me sirva específicamente para el uso este que le hago. En primer lugar, lo que podemos descartar es, por ejemplo, las fuentes de transformador, las fuentes lineales. Esta es una fuente de 12 volt 1 ampere. Fíjense el tamaño, y como estoy limitado en tamaño, esa no la podía utilizar. Pero tengo varias de 12 volt. Esta, por ejemplo, creo es de... ¿dónde está? 9 volt 4 ampere. Muchas de estas se las tengo que agradecer a mis amigos. Bueno, la mayoría de mis amigos son técnicos electrónicos como yo, y muchos de ellos laburan en el rubro, así que bueno, esto muchas veces cuando se les quema algo me regalan las fuentes y las termino coleccionando. Tengo fuentes de 12, de 5, de 9, como vieron, pero ninguna de estas en realidad me cerraba del todo. Así que vamos a ver cómo resolver este tema. Bien, ahora voy a intentar explicarle por qué es el hecho de que me tomó tanto tiempo pensando de qué forma hacerlo. Porque soy un poco un enfermo, enfermo de la eficiencia. Quizá por eso me gustan tanto los LED. Y bueno, hay muchísimas formas de hacerlo, y quería hacerlo de la mejor manera posible. Obviamente, lo más sencillo hubiese sido conseguir el driver de corriente constante, pero bueno, es algo que en principio no estoy pudiendo lograr.
Lo que quería comentar antes de arrancar con todas las formas posibles de alimentarlo era por qué lo hice con los LED en serie y no en paralelo, como alguno de ustedes comentó en los mensajes. Tranquilamente se podría haber hecho en paralelo, pero la conexión en serie es un poco mejor. Porque siempre, y lo dije casi en todos los videos, la mejor forma de alimentar los LED es con corriente constante. Y como vieron recién en las mediciones que hice, si bien obviamente al estar en serie la corriente es la misma para todos, vieron que no todos tienen la misma caída de tensión. Entonces, al ponerlos en paralelo, probablemente, por más que yo tenga un generador de corriente constante, que debería ser de mucha más corriente, porque al estar en paralelo las corrientes se suman, probablemente alguno de estos LED conduzca o requiera más corriente que los otros, y en el peor de los casos, bueno, se puede llegar a embalar térmicamente y quemarse. Por eso es siempre preferible, si es que se puede, conectarlos en serie y, como ya les digo, con un generador de corriente constante. Bien, ahora sí, pasemos probablemente de lo más básico y fácil a lo más complejo de las formas de alimentación. Lo primero que pensé, obviamente, el driver de corriente constante, que bueno, lamentablemente no puedo conseguir, o es muy caro o muy grande, o simplemente no hay acá en Argentina. Esta hubiese sido la primera opción, que lamentablemente por lo pronto está descartada. Después, una fuente de tensión conmutada, por el hecho de que el tamaño que tengo para instalarlo es bastante limitado. Una tiene que ser conmutada, de más de 15 volts. Más de 15 volts podría ser probablemente la más fácil, quizás unos de 16, creo que hay alguna, 18 también, y bueno, 24. De última podría poner dos en serie tranquilamente. Bueno, esta es de 9, bueno, acá tengo otra de 9, por ejemplo. Podría ponerlas las dos en serie y lograr estos 18 volts. Esa fue una opción que barajé. Es una lástima porque prácticamente estoy desperdiciando dos fuentes, y sobre todo en este caso, por ejemplo, esta es de 4 amperes, y solo voy a estar utilizando uno, y esta es de 9,5, 3 amperes, también solamente voy a estar utilizando uno, así que era un desperdicio. Ya que estoy, sé que esta gente acá en Argentina hace driver de corriente constante, pero lamentablemente no venden al público, así que no lo pude conseguir en forma directa. Esta fuente, les digo que se me quemó, o en realidad me la dio un amigo y no andaba, y por suerte fue muy sencilla la reparación. Siempre me voy por las ramas, pero bueno, ya saben que es así. Acá lleva un filtro pi, normalmente es un bobinado doble. A ver, vamos a abrir esta, así que seguramente lo tiene. Yo todas mis fuentes las abrí. Ya les voy a explicar por qué. Esta es una fuente china. A ver, sí, efectivamente china. Y acá tiene el filtro este que les decía. Es un filtro doble. Creo que un bobinado está contrapuesto con el otro, de forma de que si se induce por ambos cables, o sea, el vivo y el neutro, una tensión o un pico de tensión, entre los dos, al pasar por el bobinado, se restarían y no le llegaría a la fuente. Pero bueno, eso, como ven, acá no está, y lo que habían hecho era reemplazarlo con dos resistencias de potencia de bajo valor. Una de ellas se había quemado, y bueno, esta fue mi burda reparación, pero simplemente para mostrarles cómo se escatiman en componentes para reducir el costo de las fuentes. Ojo, esto lo hacen no solo las fuentes argentinas, sino las chinas también, así que no es una práctica muy rara en este mundo. Pero bien, así que tranquilamente hubiese sido una opción dos fuentes en serie. También estuve buscando en Mercado Libre y había algunas de notebooks. Tranquilamente hubiese sido una opción de 19 volts o de 18, hasta de impresoras, una impresora DeskJet HP, también de 18 volts, 1 ampere, 1,1. Hubiese sido ideal esa fuente para hacer este tipo de cosas y otras que después vamos a ver. Entonces una fuente de más de 15 y
calcular la resistencia en serie para disipar esa diferencia de tensión que hay entre los 15 más o menos que requieren los LED y lo que tenga mi fuente. El cálculo de resistencia muchas veces lo expliqué, si quieren después le dejo en el link LED desde cero que se llamaba, donde los explicaba. Bueno, la gran desventaja que tiene esto es que estoy disipando en calor gran parte, bueno, una parte de la potencia que tengo de mi fuente, con lo cual estoy bajando la eficiencia de todo o sea, de toda la lámpara, con lo cual no está del todo bueno, porque voy a tener, bueno, generando calor ahí, que es lo que no quiero. Lo que nosotros querríamos es que toda la potencia que me genere mi fuente, porque pase a ser directamente luz en los LED. Otra opción un poquito mejor a esta hubiese sido con el LM317. A ver si tengo uno por acá a mano, que es este. También usé varias veces en mis lámparas. Podríamos hacer fácilmente un generador de corriente constante con este integradito. Lo único que requiere es una resistencia, que en esa resistencia creo que vamos a tener sí o sí en principio 1,25 volt de caída, y probablemente en el LM317 le tendríamos que dar 2 volt más o menos para funcionar. Así que por lo menos acá tendríamos que estar unos 3 y pico volt por arriba de lo que requieren nuestros LED. Así que 15, 16, 17, 18, con una fuente de 18 volt quizás se podría llegar a hacer con el integradito Tenemos la ventaja de que se va a regular, es decir, esto sí va a ser una fuente de corriente constante. O sea, si mis LED calientan y bajan su tensión, de todos modos el LM317 va a seguir asegurándome de que circule 1 ampere o la corriente por la cual lo haya diseñado, sin importar en qué tensión están los LED del circuito. Así que esta es una opción mucho mejor que la resistencia, pero así toda esa potencia que sobra, o sea, esa tensión que hay de diferencia entre mi fuente y los LED, va a tener que ser disipada en este transistor en forma de calor, perdón, en este integrado en forma de calor. Y bueno, algo también en la resistencia, porque como ven es una corriente bastante elevada, así que sería 1,25 por 1 ampere, es una resistencia, tendría que ser de unos 2 watts, así que también es bastante importante. Después las otras opciones son con fuentes de CDC. Estas quizás sean un poquito mejor que las opciones anteriores, porque no tendríamos la pérdida de eficiencia en calor, pero tampoco son 100% eficaces, o sea, voy a tener algo de pérdida en las fuentes. Entonces una opción muy fácil y que tenía a la mano es una fuente, por ejemplo, de 12 volt 2 ampere, que nos da unos 24 watts. Esto es lo que deben tener en cuenta, que la fuente debe tener una potencia mayor a la que vamos a estar consumiendo en nuestros LED, que serían unos 15 watts. Entonces voy a requerir más del ampere que yo requiero en mis LED en mi fuente de alimentación, porque va a estar convertida dentro del DCDC. Entonces una opción, acá tengo por ejemplo 12 volt 3 ampere, tranquilamente podría haber sido esta. Otra, esta era la de 9 que les mostré recién. Esta otra también 12 volt 2 ampere. De estas tengo varias, así que hubiese sido una opción perfectamente válida. Un DCDC, en principio lo que hubiese optado sería utilizar en realidad este que es Step Up o Boost, que lo que hace es elevar la tensión. Recuerden que tengo 12 y yo necesitaría más o menos 15. La desventaja de este en particular es que no está controlado por corriente, sino que acá vamos a setear únicamente la tensión y no la corriente. Pero además este circuito creo que puede, así como está, disipar solo alimentar solo consumos de 15 watts. Así que estoy ahí al límite y bueno, evidentemente
iba a calentar mucho. Quise conseguir, hace tiempo que lo estoy buscando, este integradito que es el LM2577, no lo pude conseguir, así que esta opción de mi parte por lo menos descartada con este integrado. Sí lo podría haber hecho, y de hecho se los debo. En algún momento dije que iba a diseñar una fuente de CDC con este integrado, con el 34063, lo tengo por ahí, pero al ser elevadora, lo que teníamos, bueno, sería más o menos este circuito, pero como es una corriente importante, no puedo utilizar este directamente, sino que tengo que utilizar alguno de estos que son para corrientes picos mayores a 1,5 amperes, que sería el caso. Habría que calcular la corriente de pico, pero excede bastante los 1,5 amperes. Así que tendría que ser esto. Lo que tiene desventaja es que requiere unos componentes externos, más allá de, bueno, del integrado en sí, y bueno, el diodo y demás, un transistor, y bueno, tranquilamente lo podría haber diseñado por acá, pero siguen teniendo la desventaja de la eficiencia. ¿Por qué? Porque yo tengo, supongamos que en mi fuente, una conversión de un 75%. Si yo después pongo otra fuente de CDC, otra vez tengo una pérdida del 15%, porque más o menos estas rondan en ese 75%, depende del uso justo de tensión y corriente que le estemos dando. Así que estoy perdiendo acá y estoy volviendo a perder en la conversión, y bueno, eso también me jode un poco. La otra opción, que igual tiene la misma pérdida, es la misma tipología, digamos, pero partiendo de una tensión de fuente más grande, más de 15 volts, y bajar. Para eso podría utilizar tranquilamente esta placa, pero bueno, ya les digo que tiene esa limitación de los 15 watts, así que tampoco serviría. Esta tiene el LM2596S, sí, LM2596S, que de hecho este sí lo pude conseguir, lo tengo. Armar el circuito es bastante sencillo, tranquilamente podría haber montado este en un disipador y así lograr hacer funcionar mis LED con una fuente de CDC de este estilo. Esta en particular sí tiene control de corriente, así que hubiese sido ideal. Pero bueno, tenemos esa pérdida del 15%, perdón, del 25%, probablemente en la fuentecita, con lo cual me sigue disgustando por ese lado. Así que la opción que voy a tomar probablemente sea la más complicada de todas. Lo que tengo acá es una fuente de 14 volts, 2 amperes, 2,14 amperes. Es una fuente de un monitor LCD LED Samsung. Ustedes saben que yo trabajo en informática. Bueno, este monitor ya no estaba en garantía, la placa lógica se quemó, así que la fuente está funcionando bien. Si bien los 14 volts no me alcanzan para alimentar mis LED, la idea es la siguiente, y voy a hacer un video aparte solo para esto, espero que me salga. Todas estas fuentes de CDC, perdón, estas no son de CDC. En realidad, bueno, acá vemos el filtro que les decía al principio, bueno, el filtro EMI, esto creo que debe ser un fusible, el puente de diodos. El puente de diodos ya me rectifica, acá voy a tener los 311 volts más o menos de la tensión de red rectificada, y después lo voy a convertir a los 14 que tiene a la salida esta fuentecita. Bueno, la idea es la siguiente. Acá este componente que está ahí, ese de 3 patas, ese es un Zener programable. Acá se está utilizando este Zener programable para censar la tensión de la salida y realimentar
a través de este optoacoplador. Estas son fuentes aisladas, no hay contacto directo entre la parte de entrada, que es esta, contra la parte de la salida. De alguna forma, a través de este componente está sensando que la tensión de salida sea la correcta. Bueno, la idea es que en vez de sensar la tensión de salida, modificar esto para que esté sensando la corriente de salida. Eso sería muy sencillo. Yo tengo mi fuente que internamente, bueno, está regulada, qué sé yo. Tengo los LEDs, ¿no? Como siempre, en serie con los LEDs, una resistencia preferentemente de bajo valor, y eso de alguna forma entrando a la fuente para sensar esa corriente y convertir una fuente que era en principio de tensión constante de unos 14 volts a una fuente de corriente constante. Bueno, en mi caso lo que yo necesito es 1 ampere. Así que esa es básicamente la idea, eso es lo que voy a intentar hacer y espero que me salga. Ojalá que sí. Y bueno, tratar de alimentar con esta pequeñita fuente, con esta fuente bien pequeña, y convertirla en corriente constante, que es lo que siempre conviene para nuestros LEDs. Así que vamos a ver qué tal me sale.